Vamos a dar apertura al cierre, al panel de cierre de este evento. Para eso, digamos que hemos creado un grupo de expertos, un panel muy selecto, digamos, de personas que nos van a hablar desde su enfoque, desde su área de trabajo, en diferentes preguntas relacionadas con la ciencia de datos. Entonces, público, para que tengan presente cómo es la dinámica, yo en un momento voy a presentar a cada uno de los panelistas que nos van a acompañar, tanto el moderador como los tres invitados que van a estar con él. Voy a leer su hoja de vida, su presentación de cada uno, como lo he hecho con los conferencistas. Le pido a cada conferencista, tan pronto le presente, por favor, active su cámara, su micrófono, presente un saludo al público corto y luego le cedo completamente el control del panel a nuestro moderador, Jorge Bermúdez, agradeciendo el tiempo y la buena disposición. Entonces vamos a comenzar. Comienzo por Jorge Bermúdez, que es nuestro moderador del panel del día de hoy. Jorge Bermúdez tiene más de 35 años de experiencia como ingeniero industrial y manufactura. Es creador y fundador de la empresa Power Integral Solutions. Está ubicada en Calgary, Canadá. Tiene conocimientos avanzados en gestión de inventarios, prácticas logísticas, experto en sistemas de información y producción, experiencia en sistemas de innovación y mejora, gran afinidad en el cambio, en el cambio en el entorno empresarial, habilidades efectivas para la resolución de problemas y un amplio conocimiento de medidas de productividad y control. Jorge, agradezco mucho tu tiempo, la buena disposición y especialmente ser el moderador del panel. Muchas gracias, profesor Wilmer. Es un honor para mí tener la oportunidad de ser parte de este evento. Y solamente quiero decir una cosa, decía Sócrates, solo sé que nada sé. Es apasionante la cantidad de conocimiento que has llevado en este evento, que has brindado a la comunidad, y uno se da cuenta de que definitivamente es un eterno alumno que necesita aprender muchas cosas. Muchas gracias, profesor Wilmer. Jorge, muchas gracias. Gracias por esas palabras y también para nosotros es un honor tenerte acá. Vamos con un segundo participante de nuestro panel, el Armando Socadagui. Es ingeniero de sistemas con maestría en actuaría y finanzas de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en ciencia de datos y analítica de la Universidad de Calgary. Tiene más de 12 años de experiencia en el sector asegurador colombiano y también ha trabajado en el sector asegurador de Canadá. Elkin, bienvenido y era que muchas gracias por hacer parte de este panel. Hola, buenas tardes. No, gracias, profesor Wilmer, por la invitación a la Escuela Colombiana de Ingeniería y al Departamento de la Maestría. Muy agradecido y contento de estar acá compartiendo parte del conocimiento que se tiene. Muchas gracias, Elkin, muchas gracias. Vamos con nuestro tercer panelista, es el doctor Juan Carlos Correa. El doctor Juan Carlos Correa es psicólogo con maestría en metodología de ciencias del comportamiento de la Universidad Católica Andrés Bello. Es doctor en ciencias de la Universidad Simón Bolívar. Ha sido investigador visitante de la Universidad de Economía y Negocios de Praga en República Checa y el Tecnológico de Monterrey en México. Se ha desempeñado como gerente de nuevos proyectos en el sector salud y ha sido consultor en organizaciones públicas y privadas de Venezuela y Colombia. Tiene más de 15 años de experiencia docente en universidades públicas y privadas en Sudamérica. El doctor Correa es científico de datos, para lo que combina diferentes técnicas como las ciencias del comportamiento, como la sociología, psicología y la economía, los negocios, con herramientas tomadas de la computación, la estadística, la ingeniería de datos, los sistemas de información y las matemáticas para describir, modelar, predecir y el comportamiento de los clientes y proveedores. Doctor Juan Carlos Correa, de la casa también, un profesor nuestro a la distancia. Bienvenido a este panel de cierre. Profesor Wilmer, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso y como mencionaba anteriormente el profesor, solo sé que no sé nada. Creo que este es un evento bastante oportuno para actualizarnos, conocernos y entender y dimensionar también el impacto de los datos y la inteligencia artificial en este año, que han salido muchas disrupciones en el área. Muchas gracias entonces por la bienvenida. Gracias, doctor Correa, muy amable. Bueno, y para terminar este panel de lujo, nos acompaña alguien de la casa, egresado de nuestra Escuela Colombiana de Ingeniería, Alejandro Sotti. Es ingeniero eléctrico, científico de datos, estratega y emprendedor tecnológico que impulsa la industria energética hacia un futuro sostenible. Como fundador y director ejecutivo de Symmetrics y cofundador de Bonsai Innovations,
se dedica a desarrollar soluciones innovadoras que apoyan la transición energética y combatan el cambio climático. El lema de Luis, Innovación para la Sostenibilidad, refleja su compromiso de crear un mundo mejor a través de la tecnología y la sostenibilidad. Alejandro, un gusto tenerlo con nosotros y de verdad que es un gustazo que haga parte aquí del panel de su Escuela Colombiana de Ingeniería. Claro que sí, muchísimas gracias, querido profesor Wilmer, y bueno, muy buena tarde a todos. Gracias por el compromiso con la ciencia en esta hora. Obviamente los que estamos en hora de Japón, pues no hay ningún problema. Ustedes que están allá en Colombia con hora de las 5:30, entonces los felicito por este compromiso con ciencia y con tecnología. Entonces, profe, no, de una aquí, lo que necesitemos, empecemos el panel con toda. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos. Jorge, en tus manos y aquí estaré presto también para lo que necesiten. Muchas gracias. Excelente, profesor Wilmer. Primero que todo, voy a estar seguro que estén compartiendo que estén viendo no voy a hacer presentación, es únicamente para enfocarse en el tema que tiene. Sí, yo creo que están viendo la presentación. Es un honor tener la oportunidad de liderar el foro relacionado con el cierre del evento y como llamas, el panel de expertos y ese expertise que han construido cada uno de ustedes en esta situación. Y este es el primer congreso, pero profesor Elkin, yo lo animo, profesor Wilmer, yo lo animo a usted para que continúe esta labor y no sea el primero, no sea el primero y último, sino primero y muchos que tú puedes brindar a la comunidad. El conocimiento es nada si no se comparte y no estamos en una cuestión isolada, en una cuestión aislada, sino tenemos que integrar y construir conocimiento en ese sentido. Vayamos a la segunda, espera a ver si me ayuda aquí la presentación. Ok, perfecto. Como la agenda, vamos a hacer las reflexiones. Tenemos tres invitados y pues lógicamente vamos a tomar las preguntas que hemos preparado para elaborar y construir mayor conocimiento que le podamos dejar a la audiencia. En este foro de preguntas estoy privilegiado, tenemos a Elkin, a Elkin Armando, a Alejandro, a Juan Carlos y me gusta siempre la actitud positiva que ustedes muestran cuando estamos relacionando y tocando el tema de datos. Y este es el cierre del evento. Primero que todo, quisiera antes de empezar en las preguntas, quisiera hacer varias reflexiones muy rápidamente. Primero es acción de gracias. Gracias por el evento, Wilmer, y gracias de la oportunidad de tenerle la oportunidad de integrarnos y estar en este foro que está patrocinado por la universidad. Mañana en Canadá se llama el Remembrance Day, es básicamente la celebración de todos aquellos que lucharon y batallaron para que nosotros estemos aquí. Y es algo muy bonito de compartir. Y la otra actividad, me estoy dejando crecer el bigote, porque estoy participando en algo que se llama Movember. Movember es un movimiento internacional que hace que los hombres crezcan el bigote y no se hacen cosas así para hacer donaciones y colectar fondos para la mental health, el cáncer de testículo y el cáncer de próstata. No sé si ese evento está en Colombia, pero yo sé que está en Europa y viene de New Zealand y Australia, etcétera. Pero es algo muy bonito que siempre, pues no solamente es pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Y ahí es realmente cuando crecemos en esta cuestión. Por último, les quería decir, en mi vida laboral me he sentido privilegiado porque he tenido la oportunidad de vivir la data science en una experiencia real. Tuve la oportunidad de crear en Colfondos, allá en Colombia, la compañía de fondos de pensiones y cesantías en el año 90, la tuve la oportunidad de crear, fue el primer empleado, fui el director de operaciones y es maravilloso cómo desde allá para capturar y administrar todos los afiliados, se pensó y se capturan las diferentes variables que un afiliado debe tener y es fascinante esa situación. Hoy son empresas grandotas, Protección, tuve la oportunidad de trabajar con David Bonjalini, el presidente del Grupo Suramericana, y con muchas entidades que dieron la visualización de para qué importante es el manejo de la data. Después en la Behringer tuve la oportunidad de trabajar en la industria farmacéutica 4 años y es fascinante aprender la data, cómo se utiliza para hacer, especialmente cuando se trata de medicamentos, para tener la oportunidad de hacer los recall que se hacen cuando hay una droga, tiene defecto o algo así. Es fascinante cómo el manejo de data se utiliza.
Después tuve la oportunidad de trabajar aquí en Canadá por 4 años con Maple Leaf Foods. Esta es una compañía muy enfocada en la parte de producción. Tiene 108 facilidades en Norteamérica y en Europa, en Inglaterra. Tuve la oportunidad de manejar 2 plantas en California, en Oxnard, en San Francisco. Pero ellos construyeron su fundamento porque ellos están peleando por centavos. En cada caja de pan o en cada actividad se ganan 3 centavos, 4 centavos. Y es fascinante cómo usan la data para mantenerse en el mercado. Y ellos empezaron un programa que se llamó Six Sigma. Tuve la oportunidad de trabajar y privilegiado con Michael McCain, el presidente de Maple Leaf Foods. Y es increíble cómo el Six Sigma sirvió para que esa empresa se mantuviera y flotara y siguiera siendo exitosa en este camino de la competencia. Y por último, he tenido la oportunidad de trabajar en Suncor Energy. Suncor Energy es una compañía petrolera. Llevo 18 años en esa empresa. Para darle el tamaño de esa empresa, produce el mismo volumen que Ecopetrol produce, 1 millón de barriles diarios. Y el manejo de los datos, manejamos, por ejemplo, en materiales, 1,5 millones de materiales en la vida diaria, y se planea toda la logística, todas las operaciones que se tiene. Y es fascinante cómo otra vez la data viene a usarse en todo este contexto. Entonces, he estado muy familiarizado en esta parte de los datos, y lógicamente eso pues me da autoridad para hablar y trabajar con esa parte interesante que es la ciencia de los datos, que definitivamente es ciencia y tenemos mucho que aprender aquí. Pero vayamos en esta situación, 2 cosas ya para terminar. Dice, if I had seen Führer, it is by standing on the shoulders of giants. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos haciendo conocimiento, pero no venimos a inventar la rueda, sino venimos a avanzarla, a utilizar la rueda que ha sido inventada para avanzar el conocimiento. Y eso es algo muy importante, que todos los que nos están viendo, pues construyan, que esa es la base como se construye conocimiento y la base como podemos avanzar. Por último, estuve la semana pasada en Miami, y la Artificial Intelligence, este es un delivery. Ahora es el nuevo delivery que se tiene. No lo había estado en Europa al principio de año, no lo había visto en otra parte, en muchos países, pero no lo había visto, pero esto lo vi real y ya me tocó. Que este es un delivery que se utiliza en las calles de Miami para ir a repartir pizza, comida, etcétera, esa cuestión. O sea, la inteligencia artificial es un hecho, está aquí y va a traer muchas consecuencias y muchas transformaciones en nuestras vidas en esta situación. Pero bueno, vayamos al panel de expertos, y otra vez muchas gracias por compartir esta situación. Vamos a compartir primero, Elkin, tú con tu juventud, con tus ganas y tu formación que has tenido en la Universidad Nacional de Colombia, y has estado aquí en Calgary. Hablemos de tendencia y transformación. Básicamente la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son las tendencias más importantes en ciencia de datos en la actualidad que tú ves, y cómo están transformando las diferentes industrias? Entonces, Elkin, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que una ventaja de la ciencia de datos es que es un campo interdisciplinario, y gracias a ello los campos de investigación o las tendencias apuntan a diferentes áreas. Tal vez se me quedan algunas por fuera, pero como por ejemplo la computación cuántica, pero me gustaría resaltar 4 de ellas que me parecen relevantes. La primera de ellas, y es alineado a lo que mencionabas ahora con la inteligencia artificial. Definitivamente este campo es una tendencia hoy en día, y ya lo viviste en Miami. Y básicamente lo que está buscando es simular procesos de pensamiento humano, y puede abordar una amplia gama de aplicaciones, como por ejemplo el reconocimiento de patrones o la comprensión del lenguaje natural y la toma de decisiones. Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, como ChatGPT, el cual ha sido entrenado con grandes cantidades de información, de datos, y hoy en día puede generar respuestas coherentes y crear conversaciones relevantes con la persona que está interactuando con ChatGPT. Esta funcionalidad, pues yo creo que también muchas compañías o industrias lo están utilizando para asistentes virtuales al momento de la atención al cliente,
o en la generación de contenido escrito. Otra aplicación que podemos ver es DALL-E, que básicamente es un modelo generativo capaz de crear imágenes a partir de descripciones textuales que ingresa el usuario. Entonces, pues esto es una ventana a muchas aplicaciones para todos, ¿no? Y de pronto para aquellos que programamos una utilidad o un modelo práctico es GitHub Copilot, que básicamente proporciona sugerencia de código mientras tú estás escribiendo el código. Entonces, pues aumenta la productividad del programador y disminuye las horas de desarrollo de código. La segunda tendencia para mí pues, es el aprendizaje autónomo o Machine Learning. Básicamente es un campo de la inteligencia artificial, pero se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender de datos y de su propia experiencia, básicamente. Entonces, en lugar de programar explícitamente reglas para hacer una tarea, la máquina aprende a partir de patrones y empieza a generar salidas o toma de decisiones de acuerdo a lo que ha detectado y ha encontrado en esa data. El tercero, pues yo creo que la privacidad y la seguridad de datos, y yo creo que también nos toca a todos, ¿no? Cada vez que nos conectamos a cualquier red social, abrimos el correo o hacemos una búsqueda en algún navegador, estamos creando datos y la pregunta es, bueno, ¿cómo protegemos esos datos también? De tal forma que evitemos ataques cibernéticos como los hemos escuchado en los últimos tiempos, que se han venido incrementando en las diferentes industrias y en los correos personales, por ejemplo. Y el cuarto para mí sería el Edge Computing, que básicamente es un paradigma informático y es básicamente cómo procesar los datos directamente en la fuente que genera esa información y no depender de una ubicación centralizada como un servidor o como un centro de datos en la nube. Pues obviamente llegar a hacer esto trae muchas ventajas, entre ellas pues un ahorro en el ancho de banda de las diferentes aplicaciones que requieren. ¿Y cómo se transforma la industria con la ciencia de datos? Bueno, yo creo que vemos aplicaciones también en todas las áreas, ¿no? En la salud, por ejemplo, hoy en día con la gran cantidad de información que se tiene acerca de diagnósticos de diferentes enfermedades, pues obviamente se permite hacer análisis más detallados sobre los pacientes o inclusive personalizar tratamientos o analizar o identificar patrones clínicos que de pronto el médico tratante deja de lado. Otro campo, las finanzas. Muchos de nosotros hemos entrado a los bancos en Colombia a crear productos online y básicamente son algoritmos basados en data almacenada previamente, un modelo para la toma de decisiones que trata de determinar el riesgo crediticio de cada uno de nosotros, o por ejemplo la detección de fraude con las compras de tarjetas, o por ejemplo en temas de seguros al momento de la reclamación. En el comercio, pues la personalización de la experiencia del cliente. Tenemos las cadenas de suministros o la detección de patrones de compra que impulsan el cambio en el comercio hoy en día. Ejemplos, pues yo creo que el más representativo es Amazon o Mercado Libre en Latinoamérica. Y yo creo que el último, y no el menos, de pronto en la parte en la predicción de fallas de la maquinaria en una compañía, ¿no? Pues obviamente esto también trae un impacto positivo en el sector.
Excelente, muchas gracias, Elkin. Muy completa tu respuesta y definitivamente es múltiples herramientas, podemos decir, y múltiples maneras como se están transformando las industrias y muchas gracias en esta cuestión. Ahora, Alejandro, hablemos ahora, vamos a hablar de desafíos y tips. Tú como creador, como persona que estás creando empresa. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos más comunes en la implementación de proyectos de ciencias de datos en empresas y organizaciones y cómo se pueden superar? Eso es clave. Alejandro, por favor. Creo que sí. Bueno, una cosita ahí interesante que yo escuché tu discurso al principio, ¿no? Tú hablabas un poquito de la parte de oil and gas y hablabas que tú trabajabas en una empresa que era el doble de tamaño de Ecopetrol. Yo por 15 años estuve trabajando en una empresa que era 1800 veces más grande que Ecopetrol. No, no dos, ¿no? 1800. Entonces, ese número es un número interesante porque las empresas de petróleo, aunque están estigmatizadas de una manera equivocada, realmente son como una pequeña ciudad, ¿no? O sea, tienen sistemas complejos de agua, sistemas complejos de desechos, sistemas complejos de transaccionales, de finanzas, de electricidad, de agua. Entonces, es como tener un pequeño planeta, o sea, y ese planeta pues por detrás su éxito depende de la calidad de data que se tenga y entonces la ciencia de datos influye mucho en la capacidad de estas empresas de generar valor y de tener realmente un fuerte a nivel diferencial. Entonces quería hacer el apunte ya que tú trajiste a colación eso y yo creo que pues de ahí me moví un poquito al tema de ser emprendedor. Y pues yo creo que depende mucho de la industria. Quiero ser claro que hay industrias que van muy adelantadas, como por ejemplo el tema de farma. Yo estuve mucho tiempo en Silicon Valley. Yo soy graduado de Berkeley y en Berkeley pues le meten a uno el tema del emprendimiento. Y pues soy científico como tal de esta universidad y entonces creo que lo más importante allí era poder trasladar, digamos que lo que es la ciencia de datos a valor. Creo que ese es el primer reto y el más grande como emprendedor. O sea, el segundo, desde mi punto de vista, es el tema de la actual democratización de la inteligencia artificial. Entonces, no sé, antes, hace 10 años, realmente muy pocos institutos tenían el poder computacional y los modelos que existían eran muy privados para poder hacer ciencia de datos. Ahorita cualquier persona tiene acceso a los modelos más complejos a nivel comercial, entonces esa democratización hace que la ciencia de datos o los datos también pierdan un poquito el valor a nivel de cómo un director o como un empresario al comprar un producto puede ver un valor diferencial. Me acuerda mucho de la situación que pasaba antes con la televisión, ¿cierto? Que en la televisión las personas que trabajaban en hacer los logos, por ejemplo, de los canales o pues eran personas que se dedicaban, tenían unos programas especiales o los que hacían fotografía o los que hacían videos. Ese mercado totalmente se dañó cuando se democratizó la forma de utilizar, digamos que la parte de edición de video. Entonces, un reto muy grande ahorita para los emprendedores o para la gente que esté trabajando en ciencia de datos es cómo traduzco en valor claro a una empresa el trabajo de ciencia de datos para que ese valor se pague como un producto y se pueda crear un enterprise de eso. El tercero, pienso que tiene que ver más con la calidad de los datos. Tú hablabas del oil and gas, entonces si uno está trabajando en temas sociales o en temas de reconocimiento visual, por ejemplo, que tengan que ver con cosas cotidianas, pues hay una oportunidad grande porque las bases de datos de cosas cotidianas son inmensos, ¿cierto? O sea, hay millones de fotos de mujeres, millones de fotos de equipos, de tenis, pero si uno ya se mete en la parte industrial, yo creo que ahí hay una oportunidad inmensa, es una en la que estamos trabajando ahorita en Decimetrics, y es cómo llevar ese mundo que se entiende ya en la parte cotidiana de reconocimiento de imágenes, llevarlo directamente al mundo industrial, que creo que es la mayor oportunidad. Entonces, ya no es tomar la foto para saber que mi perro es un perro labrador,
sino es tomar la foto para saber que estoy en un gun barrel que tiene unas características XYZ. Y es otro trabajo que estamos haciendo ahorita muy fuerte con el MIT, en donde estamos trabajando en conjunto de Symmetrics, dos postdoctores del MIT, y estamos trabajando para hacer algo que es bien interesante que se llama segmentación de nube de puntos, que creo que es otra forma, digamos que el reto es poder, como lo estaban diciendo antes de lo que yo estoy hablando, es poder entender que al final de cuentas la ciencia de datos es un pedazo, pero si no se tiene la expertise puntual de la industria o del mercado en el que uno está trabajando, realmente no es muy útil, ¿cierto? Se necesita mucha experiencia y entonces, por ejemplo, Decimetrics al menos ha tenido éxito porque se tiene ciencia de datos, pero aplicada a un problema industrial del mundo de gestión de energía. No sé si fui claro, pero creo que esas son las cosas que yo identifico formalmente. Alejandro, fuiste muy claro y te voy te voy a traer a colación dos cosas importantes que me haces. Y el primero, la traducción es valor, traducir el valor que aporta la ciencia de datos es fundamental en esa situación. Cuando mencionaste que las oil and gas o las compañías petroleras son como en pequeñas ciudades, tuve la oportunidad de estar en el norte, en Fort McMurray, que es cerquita del Polo Norte, podemos decir. Sí. Y allá es lo que se llega por avión o se llega, en invierno es muy complicado llegar, tienes que llegar por avión. Imagínate que se hace algo que se llama el Tour Around, y allá hay más o menos 5.000 contractors, 5.000 hombres trabajando Sí, sí, como sí. hormiguitas y haciendo el desmonte y toda la cuestión. Y una vez me tocaba controlar a través de SAP el manejo de los datos y Claro. empezaron a haber problemas con los manejos de datos, que habían faltantes y controlar el inventario y toda esa cuestión. Faltó este equipo, faltaba, y eso pues, la gente se acomodaba. ¿Sí? Se acomodaba en toda la situación. El día que tuvimos un gran problema es que el dato que falló fue el suministro del papel higiénico. Y no hubo papel higiénico. En ese momento se hizo prácticamente una revolución en ese campo porque no hubo papel higiénico y nos tocó a contratar un charter para volar especialmente papel higiénico Claro que en esa sí. cuestión. Y el segundo comentario que te dices, y es fascinante, que es el conocimiento aplicado. Una vez en una clase de filosofía en la Universidad Nacional, a mí me encantaban las clases de filosofía porque lo hacían a uno pensar. Un profesor me decía, un profesor, no recuerdo el nombre, pero decía que la revolución industrial se dio cuando finalmente se aplicó todo el conocimiento que se tenía a algo práctico, como tú dices. Exactamente. Los relojes que hay en las iglesias góticas, en toda esa parte, se inventaron hace como 800 años, no sé cuánto, pero nunca se aplicó esa tecnología a problemas productivos. O sea, que teníamos relojes suntuosos que daban la hora en diferentes estilos, lo que sea, Exacto. pero no era aplicado. Y ahí cuando llevas la parte de que hay que aplicar el conocimiento, eso se convierte fascinante en esta situación. No, muy amplio, Alejandro, muchas gracias en esa perspectiva. Ahora, por favor, Juan Carlos, tú con todo este conocimiento que tienes y vamos a trasladarnos a la parte del aprendizaje. La pregunta es, ¿cómo se pueden utilizar técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial para abordar problemas sociales y medioambientales, como el cambio climático, la atención médica o la educación? Por favor, Juan Carlos. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Déjame, por favor, compartirte en mi pantalla unos 3 casos que me van a permitir hablarte de esto en concreto. Voy con el caso de educación. Para nadie es un secreto, Jorge, que tenemos que adoptar lo que llamamos el lifelong learning. Es decir, el continuo aprendizaje. Ya no basta tener un título de posgrado, una especialización, una maestría, un doctorado. Ahora salen las microcredenciales. Entonces, haces el curso en Coursera, haces el curso en Udemy, haces el curso en Platzi, etcétera, y vas reuniendo certificaciones. Este trabajo lo publicamos recientemente, mi esposa y yo, en esta revista de estudios en educación superior, sobre cómo medimos la importancia de las habilidades blandas en ofertas de estudio de posgrado. Analizamos 230 programas de posgrado de Colombia ofrecidos por 49 instituciones de educación colombianas para medir un pool de habilidades blandas.
Y curiosamente, Jorge, aplicando técnicas de procesamiento del lenguaje natural, conseguimos cosas como esta. Los programas de posgrado en Colombia, a partir de esta muestra, esto no es un censo, pero es una idea basada en datos, tienden a centrarse en alrededor de 31 habilidades blandas desde el punto de vista de lo que ofrece al estudiante en cuanto a los resultados de aprendizaje. La centralidad o la importancia de estas habilidades varía desde luego en función del tipo de programa, aunque esta variación no es significativa estadísticamente. Pero las habilidades más centrales tienden a ser aquellas vinculadas con creatividad en el sentido de crear, generar ideas o proyectos, liderazgo en el sentido de dirigir o trabajar en equipo y de orientación analítica en el sentido de evaluar y resolver situaciones, problemas. Pero las habilidades menos centrales se vinculan con la empatía, es decir, entender a otros o reconocer a otros, el pensamiento ético y el pensamiento crítico. Lo cual nos lleva a pensar si tanto énfasis en las habilidades más importantes que acabo de mencionar no representa de alguna manera un desequilibrio para que la gente mejore habilidades blandas como el pensamiento crítico o la comprensión del otro. Yo estoy ahorita viviendo en Monterrey y es increíble observar cómo la falta de empatía genera total insatisfacción en el cliente, en instituciones de salud, en instituciones educativas, en instituciones de servicios. Puedes ser muy ingeniero, pero si no tienes la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, no vas a entender por qué el otro se aproxima a ti para pedirte orientación o ayuda. Y un buen líder no es el que da órdenes, es el que ayuda al otro. Entonces vemos con este trabajo empírico una oportunidad interesante en la cual ahora estamos involucrando datos de alrededor de 11, 12 países en los 5 continentes del planeta para poder repetir este trabajo desde una óptica ya no tan local en Colombia, sino una óptica mundial. Paso la página y ahora te muestro una iniciativa de un colega en Polonia, en Varsovia, que a través de cómics le enseña conceptos fundamentales llevados en el programa R para poder hacer machine learning supervisado para predicción de riesgo por COVID, de contagio por COVID. Yo tuve la oportunidad de participar en la traducción de este libro que está en español. El libro cuenta con datos que están accesibles en GitHub, de manera pues que cualquier interesado puede entrar al repo en GitHub y documentarse conceptualmente, o si lo desea, entrar ya de una vez directo al código, al copiar y clonar el repo y correr los algoritmos dentro de RStudio, que es una de las plataformas muy populares en ciencia de datos. De hecho, este mismo trabajo, este mismo libro de texto, yo lo he utilizado para enseñar conceptos fundamentales de Machine Learning supervisado a mis estudiantes de pregrado y posgrado. Y ahora paso a la parte del calentamiento global. Este trabajo lo publicamos el año pasado, un colega y yo, sobre la vinculación o la relación entre complejidad económica, crecimiento económico y contaminación por emisiones de carbono, con una técnica de análisis de datos panel para una muestra de 86 países entre 1971 y 2014. Aplicamos una técnica llamada Adaptive Neural Fuzzy Inference Systems o modelo ANFIS para tratar de entender si existe una cosa llamada curva Kuznets ambiental. Esta curva gráficamente es esto que estoy mostrando acá. En el eje X tenemos el ingreso per cápita medido en dólares ganados por una persona en el año, y en el eje Y tenemos el deterioro ambiental. Teóricamente se supone o se asume que la relación entre el uso de los recursos del planeta se deteriora a medida que el individuo se hace más próspero. Pero ese deterioro es hasta cierto punto que llegado a una cúspide cambia la tendencia y se vuelve como una relación curvilínea en forma de U invertida. Resulta que con este enfoque
probamos si existe o no y con datos como los que comenté, aplicando técnicas de aprendizaje automático, vimos que efectivamente no es tan clara la relación que teóricamente se estimaba existía entre el ingreso económico per cápita, es decir, el salario que acumula un individuo en un país en un año fiscal, con la cantidad de recursos que ese mismo país utiliza, recursos del planeta utiliza. Lo importante de este trabajo, aunque no logra conseguir resultados nítidos, es que comparte los datos y en los 3 casos que acabo de mencionar, la data y el código está completamente disponible para quien quiera replicar o reproducir los resultados. En la presentación que me precedían anteriormente los panelistas invitados, se mencionaba el tema de que los datos no son útiles si no se comparten. El conocimiento no es útil si no se comparte. Y efectivamente, parte de la necesidad en la que estamos hoy está en educar violentamente, agresivamente a toda la mayor cantidad de población posible para lograr que los modelos grandes de lenguaje a través de los llamados transformadores preentrenados generativos, que son la arquitectura de redes neuronales que dan vida a ChatGPT, DALL-E, Cloud, Google Bar, etcétera, permitan que efectivamente tengan mayor transparencia. Hace unas pocas semanas, la gente de Stanford University sacó el Transparency Index de Foundational Models. En el área de inteligencia artificial se le llama modelos fundacionales a un pool de modelos que abordan tareas generativas como las que mencionaba el profe Elkin y Wilmer y las que hemos mencionado en todo este congreso. Y acá tenemos una representación visual del problema desde el punto de vista de los datos. Aquí tenemos en este mapa de calor los 10 modelos que están dominando, de acuerdo con esta investigación hecha por gente de Stanford, el MIT y Princeton, los 10 modelos fundacionales que están dominando la investigación en inteligencia artificial. Donde ves azul, quiere decir que estamos ok, pero donde ves rosado, quiere decir que estamos gravemente mal de la comprensión de cómo funcionan los datos, qué datos se están usando para entrenar estos modelos, cómo funciona su cálculo o su algoritmia, qué métodos está utilizando, cómo se aseguran de las capacidades para que se puedan reproducir a pequeña escala o con tareas más específicas, qué riesgos de ciberseguridad tiene, cómo se pueden mitigar esos posibles riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que veo como investigador, como académico y como innovador basado en datos es que si bien se ha democratizado la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, porque uno puede entrar a Hugging Face y literalmente clonar el modelo y usarlo, resulta que esa democratización es entre comillas, porque no es muy común que la gente sepa hacer cómo clonar un repo en GitHub. No es muy común que lo puedas correr en Python o en R o en otra plataforma. Estas son habilidades del día a día de cualquier científico de datos, pero no son habilidades puntuales que domine la gente del común o que la gente que está formándose como científico de datos. Entonces creo que, en resumen, se pueden usar estas herramientas para, como decía el profesor Alejandro Sotti, combinado con el mundo empresarial, con el mundo práctico. De nada sirve ser un duro en Python si no conectas con el mundo real. No obstante, el mundo real también está necesitando de mucha ilustración académica. Entonces, un gran desafío que yo veo, Jorge, es que nos demos la mano, dejando a un lado todo el egocentrismo y todo el narcisismo académico o toda la prepotencia que da el pertenecer a un gremio y reconocer con absoluta humildad que no tenemos todo el conocimiento y que necesitamos trabajar en equipo para poder hacer sinergias que nos lleven a responder de manera concreta las
los problemas que enfrenta nuestro mundo. Alejandro, la verdad yo me siento privilegiado. Cada vez que lo escucho a cada uno de ustedes, yo me siento como leyendo un libro y abriendo un nuevo capítulo de cosa impresionante, impresionante. Y felicitaciones por tus publicaciones y por tu trabajo. Desearía algún día estar en una de tus clases para escuchar toda esta maravilla de conocimiento que nos das. Y definitivamente todas estas, me impresionó bastante el ejemplo de caricaturas y eso me hizo recordar un profesor que aprendía a través de los juegos, hacía aprender a través de juegos. Y es fascinante, fascinante esa cuestión. Bueno, haciendo un chequeo de tiempo, nos quedan 20 minuticos, pero aprovechando su expertise, quiero formular la última pregunta. Y es una pregunta abierta para todos y por favor desearía sus conocimientos en esta parte. Y es relacionado con la parte de las habilidades. ¿Ustedes qué creen que serán las habilidades más importantes para los profesionales, para todas estas personas que nos están escuchando y están sedientas de aprender más de la ciencia de datos? ¿Cuáles creen que serán las habilidades más importantes que ellos deben cultivar para ser exitoso en este campo de la ciencia de datos? Entonces, es una pregunta abierta, por favor. A mí me gustaría empezar que, primero que todo, realmente me pareció muy chévere, antes ya que tenemos 20 minutos, Juan Carlos, qué bacano lo que mostraste, me encantó. Yo tengo una inteligencia muy visual, entonces para mí, de hecho, mis cuadernos de Berkeley, todos están hechos en caricaturas, me gusta mucho como poner en escenarios, como ponerme en escenarios y me pareció hermoso, entonces chévere podernos conectar y poder apoyar ese esfuerzo. En Decimetrics tenemos una rama que se llama Decimetrics Academy. Nosotros le hemos sacado un poquito del 2D y nos hemos ido al 3D con realidad aumentada. Entonces hemos estado trabajando hace un buen tiempo con la gente de Stanford, con mis archienemigos de Stanford. No, mentiras, realmente somos amigos todos, pero porque y realmente ellos están haciendo la parte de por qué uno aprende más rápido en 3D. Pues realmente eso es una pregunta como que suena trivial, como pues es que es obvio, ¿no? Pero creo que lo obvio y después probarlo a nivel de ciencia es de lo más difícil, ¿no? Probar lo que es obvio es bien complicado y es la justificación de por qué un mundo en 3D a nivel de aprendizaje tiene coherencia. Y pues lo otro, me gustó mucho lo que hablaste de como del tema de el egocentrismo dentro del gremio de como de grande técnica. Y ahorita que Jorge dice, venga, ¿cuáles son los skills? Pues yo realmente soy empresario y he puesto todo esto en modo de generar dinero y, y he visto los dos lados, ¿no? O sea, qué skills necesita la academia y cómo esos skills realmente salen de la academia y se vuelven algo productivo. Y con felicidad, pues les digo que desde mi punto de vista, desde lo que yo he visto, con la experiencia que tengo seleccionando talento, creo que uno de los skills más importantes es aprender a leer. Parece chistoso, pero realmente es cómo yo puedo realmente comunicarme de un modo más coherente y cómo puedo leer y escribir mejor. Porque si ustedes se dan cuenta ahorita, ya se está hablando del prompt engineering, ¿cierto? O sea, cómo yo empiezo a realmente volverme muy bueno construyendo lenguaje para sacarle el jugo a los datos. Entonces ya no es ser bueno haciendo R, ya no es ser bueno haciendo Python, es ser bueno haciendo la pregunta estructuralmente coherente y poner en el escenario correcto al computador o computadores para que el computador se rete de la manera en que puede entregarle de una manera coherente la respuesta. Entonces les pongo un ejemplo. Si usted nunca ha leído Séneca, pues usted no puede decirle al computador, por favor, escríbame una respuesta como Séneca, porque usted no conoce Séneca. Entonces, la lectura, la escritura y la construcción del lenguaje se vuelven primordiales skills desde mi punto de vista. Lo segundo, que yo creo que es vital en este momento, es el poder traducir problemas industriales o problemas como el que hablabas de la sostenibilidad. Decimetrics está metido 100% en sostenibilidad. Nuestra meta es trabajar en el 5.1 billones de toneladas de CO2 equivalente que genera el oil and gas. Esa es nuestra rama.
Y es como yo tomo 15, 20 años, me imagino que Jorge tiene unos cuantos años de experiencia, por ahí unos 3 años, con el porte que tiene, Jorge debe tener unos 3 años de experiencia, ¿sí o no? Entonces, cómo yo tomo esa experiencia y lo traduzco realmente, no solo en los skills que necesitan las personas que están entrando, sino los que ya existen dentro del negocio, los traduzco para que las personas puedan hacer útil lo que están aprendiendo. ¿Cierto? Entonces, creo que esa parte de comunicación también es muy importante. Y yo quería retar un poquito a Juan Carlos como para hacer el panel bacano y decirle, pues que al menos en lo que nos ha pasado a nosotros, si yo pongo a alguien, yo soy ingeniero electricista, entonces si yo pongo a alguien a hacer un reactor o, por ejemplo, a hacer una subestación, venga, realmente le toca ir a la universidad y le toca aprender ingeniería y le toca porque es un arte un poco oculto, ¿cierto? O sea, la ingeniería eléctrica o la ingeniería química realmente toca ir a la universidad a aprender. Pero, por ejemplo, yo veía dentro de mi equipo, tengo personas que no son graduadas de la universidad, que tienen backgrounds interesantes. Tengo una persona que es chef, fue chef toda su vida y un día dijo, voy a ser programador y se metió en un bootcamp y es una de las mejores personas que tengo en la empresa. Y pues yo decía, eso nunca va a pasar en una ingeniería eléctrica. O sea, si tú vas a diseñar un motor, pues madre, o sea, la matemática que tienes que saber por detrás es muy compleja. Y entonces, el reto que le decía a Juan Carlos es, claro, toca educar, pero ahorita esa democratización de la que yo hablaba era más que una persona sin tanta educación puede crear un impacto real porque las cosas ya están no transparentes, pero sí utilizables. Entonces, yo quería retar a Juan Carlos y decirle cuáles son esos skills desde lo que tú mostrabas en esa tabla de azules y rojos que tú crees que van a ser necesarios, no a nivel de persona, sino a nivel de estratega educativo, como eres tú, para que las personas se enfoquen en aprender algo que sea relevante en este momento. Como decirte, si yo no sé nada de ciencia de datos, dime cuáles son las 3 cosas en donde me debo enfocar ahorita. Y le paso esa pelota a Juan Carlos con ese calorcito ahí de la pelota. Entonces, Juan Carlos, te paso la palabra. Muy, muy oportuno, Alejandro. Gracias por la intervención y la oportunidad. Primero, yo creo que ya el profe Jorge nos dio la pauta al citar la famosa frase de solo sé que no sé nada. Desde el mismo momento en que tú reconoces tus limitaciones como persona que ha leído, que ha estudiado alguna que otra cosa, desde ese mismo momento tú aprendes a darle valor a la escucha. Mi esposa no está aquí en este momento, pero si me escuchara hablar se sorprendería y brindaría a todo pulmón al yo decir que una de mis debilidades, Alejandro, es no saber escuchar. Y la verdad es que efectivamente estamos en un mundo donde aprendemos a hablar, aprendemos a oír para responder, no para escuchar realmente a la otra persona. Claro. Y nuestro mundo que está lleno de gente, la gente tiene fortalezas y debilidades, tiene egos, tiene cosas buenas y cosas malas. También es cierto que dentro de todo el avance tecnológico se dejan algunas cosas buenas y se dejan algunas cosas malas. Entonces yo creo que un skill fundamental, una habilidad fundamental es el pensamiento crítico. Yo soy psicólogo, yo en algún momento cuando estudié psicología, yo me decepcioné mucho, mucho de la carrera porque yo veía, pero que quede en un secreto público de los que estamos en esta reunión. La grabación, eso lo borramos de la grabación. Sí, lo editamos. Yo me decepcioné mucho de la psicología porque yo veía que mucho de la psicología era habladuría de carreta. Para quienes no estén en Colombia, hablar carreta significa no tener ni la más remota idea de lo que estás diciendo. Y eso es la psicología hoy en día. Si quieren una analogía un poco en caricaturas, la psicología es a los picapiedras, lo que la inteligencia artificial y la ingeniería de datos y la ciencia de datos es a los supersónicos. Entonces, creo que una habilidad importante es tener pensamiento crítico, pero
para tener pensamiento crítico necesitas dos cosas. Primero, un modelo, alguna persona que te ayude a Claro. pensar de manera crítica. La lectura, sin lugar a dudas, es fundamental, Alejandro, pero también el acompañamiento. Entonces, conectando con lo que planteaba el profe Jorge, lo que hemos hablado en todo este congreso, yo creo que se vienen buenos momentos de la educación superior, pero vamos a atravesar por un periodo de turbulencia. ¿Por qué? Porque de pronto, Alejandro, no te extrañe que de buenas a primeras mucha gente empiece a tocarte las puertas en tu empresa para formarse contigo, en tu empresa, porque Total. encuentra que la universidad no le da el respaldo, la solución, la convocatoria o el conocimiento, mejor Aplicado. dicho, bien sólido, bien dirigido hacia necesidades puntuales. Y yo creo que aquí, pues la Escuela de Ingeniería en ese sentido está dotada de muy buenos docentes. No porque yo trabaje como profesor de cátedra en la escuela, sino porque la conexión entre la industria, el entorno laboral con la academia, hoy en día tienen que ir mucho más de la mano. Total. Lamentablemente tenemos que vencer mucho que queda de generaciones anteriores y es el secreto profesional, el no compartir, el encaletarse o guardarse para sí mismo el secretico. Yo tenía profesores en mi carrera que yo me acercaba y le decía, profe, cuénteme cómo usted corrió este modelo de regresión para que le diera ese ajuste. Y el profesor me decía, bueno, eso fue porque yo trabajo con un software que se llama Stata y ya, Y no te ya. decía más nada. Entonces a uno le tocaba hacer, hermano, investigación forense para ver dónde demonios estaba ese software llamado Stata. Total. Hace años por las caras jugos que también a ustedes les pasó que uno Claro. quemaba el CD craqueado por no sé cuántos mil pesitos, entonces instalaba el software craqueado en la máquina y entonces juega ahí con eso, ¿no? Creo que tenemos por delante, no sé qué opina Elkin en ese sentido, y le paso la papa caliente a Elkin. ¿Cómo es este tema de compartir el conocimiento, el código, el conocimiento ya aplicable, concreto, ¿no? Gracias, ¿no? No, bueno, no, yo creo que la verdad, pues, es como el conjunto de todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? Esas habilidades, y por un lado es la parte técnica. Yo creo que es fundamental saber qué hay detrás de cada una de las metodologías o modelos, entender estadísticamente qué se está haciendo y el por qué, para poder sugerir o proponer cualquier mejora a la que haya lugar. Y está la parte técnica también, y es saber programar, poder plasmar ese conocimiento en código para hacer más efectivo la toma de decisiones y la comunicación. Pero pues yo creo que hoy en día todo el código es como open source. Uno puede trabajar en programas licenciados como SAS o cosas así, pero yo creo que la efectividad es como que programar y usar software libre de tal forma que tú puedas compartir tu código con otros equipos de trabajo o inclusive en temas de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día las oportunidades son muchísimas a nivel académico y el conocimiento está ahí. Es solo sentarse y sacarle tiempo y dedicarse a estudiar realmente todo lo que hay detrás de la ciencia de datos. Oye, Yo es tan quisiera, fascinante. Sí, sí, sigue. sí, Jorge, yo quisiera ahora, por puro masoquismo, robarle la papa a Elkin y aportar ahí dos cosas. Y pues la primera es que me causó interés lo que dijo Juan Carlos y ya me muevo a lo que dijo Elkin, pero me causó curiosidad lo que dijo Juan Carlos en el sentido de que va a haber gente que viene a Decimetrics en vez de ir a la universidad a entrenarse.
Y ya nos está pasando. O sea, tenemos varias personas que vienen y dicen, no tengo ningún interés de pursue una carrera académica, quiero aprender, es lo que en verdad está pasando ahorita, deme la oportunidad. Hemos tenido gente de Estados Unidos, de Europa, viniendo a decirnos, venga, yo trabajo en pro bono, o sea, trabajo gratis, pero usted enséñeme ingeniería ambiental real, o sea, enséñeme ciencia de datos, no el modelito de identificar un pétalo y el color, sino, bueno, ¿y esto cómo se mastica ya a nivel real? Entonces, pues claro que sí, yo creo que es una de las primeras transformaciones que está viviendo el mundo ahorita, y es que el talento ya no tiene la paciencia, ni el tiempo, ni el span de atención suficientes para estar 5 años en una universidad estudiando una sola disciplina, ¿cierto? Y ese reto, pues se lo dejamos ahí a Wilmer, obviamente. Esa bomba nuclear sí se la mandó a Wilmer y él verá por allá y allá van. Y ¿Qué se ustedes verán inventa? qué hacen. Eso ya después hacemos otros 70 paneles y miramos eso. Y lo otro también es una invitación que parece irónica, pero una de las cosas que más me ha dado satisfacción en Decimetrics es hacer algo que no es traer un estudiante que quiera aprender, sino un profesor, ¿cierto? O sea, traer profesores y decirles, bonito lo que usted hace allá en el tablero, venga y lo hace aquí a ver si qué tan profesor es, venga y lo traigo aquí, lo reto y lo siento a ver si me resuelve un problema de verdad. Y hemos visto profesores que vienen a Decimetrics y empiezan como con un estallido, como que uno los ve otra vez en el modo de, uy, yo no sabía que todo esto estaba pasando acá, porque estoy viendo esto que llevo explicándolo 10 años, y venga que las personas pueden aprender de una manera distinta, y hemos hecho cosas muy bonitas. Estuvimos trabajando con matemáticos, hemos estado trabajando con gente que viene, y es un programa para ellos donde también se conectan con la industria, y yo creo que esa parte de educar al profesor en la industria es muy importante. Venga usted y rétese algo real y resuélvamelo con sus estudiantes, pero no esto de TRL1 y TRL, come on, man, o sea, el mundo no es de TRLs. ¿Funciona o no funciona, Claro, man? Alejandro, ahí permíteme rescatar una cosita Vamos. rápido. Fíjate, tú comentabas que venías de Berkeley, ¿no? De California. Sí, 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 sí. California es uno de los estados actualmente que tiene una economía más potente que muchos países en el planeta. Y el modelo educativo en California, particularmente el modelo de gobernanza de Stanford, es Exacto. tal que tú lo dijiste tal cual. Le meten a uno el tema de la innovación y el emprendimiento hasta en el café que pides, ¿no? En la cafetería. Total. Yo creo, pero esta es una percepción muy subjetiva mía. Yo creo que la educación que se viene ahora con todo esto de la ciencia de datos y la inteligencia artificial va a estar muy orientada a reproducir ese modelo Stanford. Es Total. decir, que entiendes que ya no importa si como investigador te citan mucho, porque las citas son estériles. Lo que realmente importa es cuánto de tu paper está usando Amazon, cuánto de tu paper está usando Meta, o cuánto de tu paper ha resuelto el problema de cadena de suministro de una empresa que tiene un problema de logística, por decir alguna tontería, ¿no? Entonces, el tema del impacto real, que toda la vida ha estado en la academia, ahora le está tocando las puertas ya no solamente a los físicos y a los matemáticos que estaban contratando el proyecto Manhattan para ver si construían una bomba atómica o mandaban un astronauta para la luna. Creo que le está tocando las puertas a todas las otras disciplinas, porque los problemas del mundo no son unidisciplinares, son Exacto. sociales. Y lo social, Total. a fin de cuentas, convoca o agrupa un montón de disciplinas. Ahí yo creo que Jorge puede decirlo mucho mejor que comentar graciosamente que se quedaron sin papel toalla allá en el Polo Norte. Increíble. Oye, fascinante, fascinante, Juan Bueno, Carlos, Alejandro. Yo creo que si nos reunimos no terminamos en un día. Elkin, en los últimos 20 segundos, si quieres comentar algo, Elkin. No, yo creo que pues la invitación, no, pues a sumergirse en el mundo de la ciencia de datos hay muchos aspectos por investigar, por conocer, por
y sacarle el jugo y ponerlo en práctica en la sociedad. Definitivamente. Muchas gracias. Es un honor para mí. Yo, la verdad, me he dedicado en la parte práctica, no he ido a la parte teórica, pero estoy planeando escribir un libro acerca de competencia, competitividad. Y es una cuestión fascinante estos conceptos que me da, porque siempre mi pregunta es, ¿por qué los americanos son más exitosos que los demás y no sé qué? Y yo viví en carne propia después de 30 años de estar aquí y no he descubierto el secreto, pero es algo muy interesante y muy fascinante de emprender. Muchas gracias por sus presentaciones, increíble, esta es fascinante. Como les digo, si nos reunimos no vamos a terminar en un día. Pero muchas gracias otra vez, profesor Wilmer, por su interés y por su fuerza en llevar este evento y traer a todos estos participantes. Muchas gracias por esta actividad. Les quiero dejar mi contacto. Estoy en ámbito empresarial y estoy trabajando en algo que es la transferencia de tecnología. Básicamente todas las tecnologías que se pueden transferir y es algo muy importante que se puede trabajar. Profesor Wilmer, muchas gracias otra vez. Entonces, bueno, será que es un gustazo cerrar de esta manera nuestro evento. Agradecerles a Jorge, a Elkin, a Alejandro y a Juan Carlos la disposición excelente, fue un diálogo tremendo, un conversatorio excelente. Agradecerles también, digamos, por haber apoyado esta idea y seguir estas loqueras, digamos, que muchas veces parecen ideas disruptivas. Voy a pedirle un momentico, un favor a Jorge, y es que nosotros durante el evento estuvimos obsequiando libros del doctor Prashant. Doctor Prashant fue una persona experta en temas de análisis de datos y nos estuvo acompañando el día de ayer. Vamos a hacer el sorteo del último libro y le voy a pedir la ayuda a Jorge, que ya en un momentico le cuento la dinámica. Yo voy a compartir aquí para hacer esto neutral, rifa de juegos y espectáculos. Entonces, mira, yo tengo aquí en este último registro 95 personas. Le voy a pedir a Jorge si por favor me regala un número de 1 a 95. 77. Ya un momentico, miramos aquí quién es el 77. David Andrés Rocasio Calderón. Digamos que de esta manera pues hemos entregado varios ejemplares del libro del doctor Prashant. Reitero una vez más el agradecimiento. Agradezco a Johanna, a Laura, a Sharon por el apoyo que me dieron detrás, a Yavar, al profesor Yavar. De verdad que sin el apoyo de todos ustedes no hubiera sido posible llevar esta idea adelante. Muchas gracias, feliz noche y que terminen de pasar un feliz fin de semana. Gracias por todo. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Hasta un luego. abrazo. Chao. Que estén Gracias, bien. feliz noche. Hasta luego.